Acérquese, profe, a su micrófono un poco Estoy, más. estoy al frente del micrófono. Voy a cambiar de máquina, dime un minuto nomás. Dale. Voy a cambiar de máquina, un minuto, vamos a ver cómo va con la otra. ¿Verdad, Fred? ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar en tercer ciclo. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Se escucha mejor? ¿Peor? Qué raro, porque estoy acá con todo el dispositivo. Más bajo se escucha. No, profe, no se escucha nada. Ahora, señores, ¿cómo vamos con el audio? ¿Se escucha mejor? Yo no escucho ni siquiera la voz del profe. Fíjese su configuración de audio de salida de su micrófono dentro del aplicativo Person. A ver, señores, ¿cómo vamos ahora? Ya esta es otra máquina. Más un.
Ahora, señores, ¿cómo se escuchan? ¿Mejor? Perfecto, ya tuve que cambiar de máquina, ¿ves? Se dan cuenta. Listo. Bien, señores, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al curso de pruebas de software. Mi nombre es Jorge Aguilar y a lo largo de este curso vamos a desarrollar las características de las pruebas que tenemos que hacer para el correcto funcionamiento de un sistema. Si bien es cierto, este curso es práctico, perdón, parte del curso requiere de que ustedes tengan conocimientos teóricos que deben ser debidamente implementados dentro de las características del curso. Bien, antes de continuar, ahora sí, listo. Bien, entonces, ¿qué entendemos nosotros por probar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué a ustedes cuando dicen vas a probar, qué entiendes tú por la palabra probar? A ver, pueden escribirlo o pueden inclusive... ¿Qué entendemos por la palabra probar? Intentar evitar errores. Le manda saludos a Rondón por si acaso. Dile que me está debiendo mi teléfono del tel. Ah, no, yo le estoy debiendo su cargador. A ver. Buscar un resultado. Ya. Las pruebas de software como tal no son más referentes al testeo de No, pero tu vamos. software. Atentos. Olvídate la palabra pruebas de software. ¿Qué es probar? Olvídate la palabra prueba de software. O sea, olvídate el concepto software. Utilizar algo por primera vez, probar. Profesor, buscar un resultado. Buscar un resultado. Ya. Nada más. Ponerlo a prueba. A ver, vamos a colocar el siguiente. A Marilyn, Valeria, le tenemos una taza de café y le decimos que lo pruebe. Marilyn, ¿me podrá decir si está rico o feo? ¿Qué me dices? ¿Ustedes creen que ella tenga la capacidad de decirme sí? Aguante. La pregunta es la siguiente. Pero ¿cuál es el criterio que ella va a usar para probar? Porque de repente lo que El para gusto. ella es muy bien, gusto del cliente. Y ahí viene justamente un elemento de la prueba. Nosotros, para saber qué cosa vamos a probar, para decir si está un determinado software, algo, un plato de comida, lo que queremos, ¿de acuerdo? Funciona o no, tenemos que saber lo que se llama el referente. ¿Contra qué lo vamos a probar? No se puede hablar de pruebas, nunca puedo hablar de pruebas si no sé cuáles eran los requerimientos. Es decir, antes de la prueba, ¿qué tenía que haber pasado? Entonces, si partimos de ese concepto, es muy importante para nosotros tener lo siguiente. Una prueba, ojo, una prueba debe ser entendida como un hecho o suceso que está siendo utilizado y la palabra clave es demostrar, para demostrar, para comprobar.
algo. Es decir, si yo le doy, por ejemplo, a Valeria y le digo, prueba si este café está rico o no, Valeria me va a decirme, pero ¿cuáles son los gustos que esperamos? Prueba si está caliente o no, me va a decirme cuál es la temperatura en la cual podemos considerar que es caliente o frío. Es por eso que nosotros, previa a la prueba, tenemos que definir lo que esperamos como resultado de la prueba. Es decir, no podemos hablar de una prueba, nunca podemos hablar de una prueba, si antes no hemos previsto el resultado de la prueba. Un ejercicio, un ejemplo sobre esto. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de probar si la suma de 2 más 2 es igual a 4? ¿Cuál es el resultado de 2 más 2? 4, ¿cierto? O sea, si quiero demostrar que la calculadora funciona bien, pondré 2, presionaré el botoncito más, y luego el número 2, presionaré el botoncito igual, y me tiene que dar como resultado, ¿cuánto? 4. ¿Cierto? Pero previamente a la prueba, yo ya tenía cuál iba a ser el resultado de la prueba. Yo ya tenía lo que nosotros llamamos el resultado que yo espero de la prueba antes que se le realice. Es por eso que se dice que una prueba está diseñada para demostrar, para comprobar algo. No se puede hacer una prueba si no tengo ese elemento de comprobación. Ejemplo, prueba la calculadora. Ya, pero pon cualquier valor y te va a botar cualquier valor. Pero ¿cómo sabes si está funcionando o no? ¿Cómo sé si funciona o no? ¿Cómo demuestro eso? Ahora, ¿cuál es el resultado de la operación? La mitad de 2 más 2. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el resultado de la prueba de la mitad? Una pregunta, ¿por qué alguien me dice 3? Milton me dice 3, Yamil me dice 2. ¿Por qué los resultados son diferentes? ¿Por qué Gerson me dice 3? ¿No debería haber un solo resultado para esa pregunta? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinas, Juan Carlos Chávez? ¿Por qué dices que el resultado es 2? Demuéstrame. Y Juan Carlos Chávez dice 2 más 2 igual a 4, 4 entre 2 igual a 2. Muy bien, Gerson. Pueden prender su micrófono por si acaso, ¿eh? Demuéstrame por qué dices 3. La mitad de 2 es 1, más 2 igual a 3. O sea que podrían darse los dos resultados. ¿Sería posible eso? ¿Qué me dicen? ¿Es posible que ante una misma pregunta tengamos dos respuestas correctas?
Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Qué hemos pasado por alto? José dice la redacción. Y la respuesta es no. La única respuesta ante esa pregunta de cuál es la mitad de 2 más 2 es 3. La única respuesta. Porque existen leyes, criterios, y en este caso hay una ley matemática que te dice lo siguiente. Te dice, primero se tienen que hacer la multiplicación y las divisiones y luego las sumas y restas. Entonces, el criterio empleado debería ser primero divido o multiplico y luego recién hago la suma o la resta. Entonces, muchas veces nosotros tenemos, como bien dice Marilyn, tenemos que identificar ciertas reglas para poder demostrar algo. De tal manera de que también se puede decir que las pruebas son actividades, según el IEE, son actividades en las que miren lo que dice, sistema o componente, ojo, en la que un sistema o componente es ejecutado bajo condiciones, y quiero resaltar esta palabrita, especificadas, condiciones claras, y cuyos resultados pueden ser observados o registrados. Es decir, podemos saber cuál es el resultado de la prueba. Por otro lado, también hay otra definición que nos dice, es una actividad que nos permite evaluar y mejorar la calidad del producto. ¿Y cómo hacemos esta mejora? Identificando los defectos y problemas para poder mejorarlos. Milton, muy buena pregunta. Milton nos dice, pero usted solamente nos lo dijo. Si lo escribimos, igual tenemos que analizarlo. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros desde el punto de vista lógico, antes de arrojar un resultado, tenemos que tener condiciones especificadas. Milton, mañana puedes ir temprano a Megaplaza. ¿Qué me dices, Milton? Depende de la hora. ¿Te parece bien a las 11? De la mañana. Perfecto. ¿Qué pasa, Milton, si yo me presento a las 11:50? ¿Llegué tarde? ¿Qué pasa si llego a las 11:50? ¿Llego tarde o no llego tarde? ¿Cuál es su respuesta, Milton? ¿O llegué tarde? ¿11:50? Creo que sí. ¿Seguro? Valeria, ¿tú qué dices? ¿Llegué tarde o no llegué tarde? Muy bien, Juan Carlos, se dio cuenta del truco. Yo te dije a las 11 de la mañana.
Nunca dije que era las 11 en punto, porque las 11 de la mañana termina hasta que sean las 12 del mediodía. Entonces, si tú quieres comprobar algo, cualquier cosa, tienes que tener las condiciones especificadas, clarísimo. Por eso que nosotros, desde el punto de vista de pruebas, lo que nosotros, en primer lugar, tenemos que tener, hay un documento que se llama especificación de casos de uso. Ahí en la especificación de casos de uso debemos tener todas las condiciones claras para saber qué cosa esperamos como resultado. Y muchas veces este documento nosotros no lo trabajamos de manera adecuada. Ponemos cosas muy básicas. Es por eso que para efectos de ejecutar la prueba, yo tengo que tener con claridad, saber cómo debería funcionar. ¿Sí? ¿Cómo debería funcionar? Si no, no puedo hacer la prueba. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Muy bien. Analicemos el siguiente ejercicio. ¿Puedo explicar? Muy bien. El ejercicio decía lo siguiente. ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? Nosotros que no tenemos a veces pensamiento sistemático, ordenado, decimos, de frente ejecutamos. Es como el programador, de frente programa. No. El analista, así sea analista programador, primero piensa y primero aplica, como alguien lo dijo, reglas. Y dice, un momentito, aguanta. Antes de mostrar el resultado, tengo que ver si aplican reglas. Y según regla matemática, primero tengo que hacer las operaciones de suma y resta. A eso se llama preeminencia de operaciones. ¿De acuerdo? Tú dices, ok, primero hago las sumas y restas. Entonces, me fijo y digo, ok, dice la mitad de 2 más 2. Entonces, primero, si hago multiplicación, no hay ninguna. División, sí hay una división, porque dice la mitad de 2. Entonces, primero hago esa operación. Y la mitad de 2 es 1. Ahora sí, ya no hay otra operación. ¿De acuerdo? Ok, y Marilyn dice la entonación. Lo que pasa que al final yo te lo puedo escribir así. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Nunca 2. Siempre tendría que ser 3. Y así te lo ponga al revés. También es 3. ¿De acuerdo? Y ya que estamos en este ejercicio, para que no digan de que
A ver, para que vean, una prueba. Se los ponen por escrito, ¿eh? Listo. A ver, ¿cuál es la respuesta ante eso? ¿Quién quiere entrar a la casa? N, ¿cierto? Muy bien. Ojo. Muy bien, felicitaciones. Y ahora, ¿quién quiere entrar a la casa? Bien, seguro. Mire, prueben la forma lógica. En la primera pregunta, cuando les pregunté A y N, quienes quedaban dentro de la casa era la N y la I. Dice A y N. Y todo el mundo solamente se confió y me dijo N. De acuerdo. Falta, ¿por qué tengo que usar comas? No estamos hablando de nada. Ok. Bien. Listo. Aquí queda el ejercicio mental. Bien. Entonces, siempre cuando queremos hacer una prueba o lo que fuera, siempre tenemos que tener en claro de todas las condiciones. Todas las condiciones. Bien. Atentos. Vamos a plantear el siguiente ejercicio. Por favor, su atención en este ejercicio. Aquí, en este ejercicio, vamos a aprender varios conceptos. El programador que estaba enamorándose con una flaca comete un error. Y este error es, al momento de programar, pone que la distancia de 2 más 2 es igual a 5. Se distrajo y puso ese error en la cadena de programación. Atento. Ese error se plasma dentro de un defecto en el software. Es decir, cuando un error se ejecuta en las líneas de programación, esto genera defecto en el software, defecto en los resultados, no hay confiabilidad. Y este defecto puede traducirse poco más adelante en que el software falle, no muestre lo que deba mostrar. Aparentemente es un error pequeño, aparentemente. Pero imagínense ustedes si esto es la distancia de aproximación que hay cuando un avión está aterrizando. Esto provoca efectos negativos. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que identificar los errores
antes que estos errores generen defectos y estos defectos den lugares a fallos que produzcan efectos negativos. Es muy importante eso. Nosotros muchas veces no nos fijamos en los errores. Pensamos, no, es un error pequeño. Pero ¿qué pasa cuando ese error es identificado? Cuando empiece a producir defectos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver. Vamos. Escríbanos, se reporta para su corrección. Pero ¿debemos reportar eso? A ver. ¿Qué sucede? Ahí les comento, ¿no? Imagínate que vas al banco y el cajero en ese momento, en lugar de, tú le entregas 300 soles y el cajero se equivoca y pone 3.000 soles. Eso genera problemas administrativos, como bien dice Juan Carlos. Y estos problemas administrativos pueden generar después algunos problemas inclusive a la misma organización. ¿Qué pasa si tú de repente en Cibertech te matriculas en un curso, pero el sistema no captura ese dato? A ver. No captura ese dato. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando tenemos errores en, por ejemplo, la autentificación de la persona? ¿Qué sucede cuando hay errores, por ejemplo, en los números de cuenta bancaria? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora con el tema bono 600? Mucha gente aparecía en la lista, ¿sí? Y después de eso, lamentablemente, dijeron, no, hubo un error en el sistema. Y le quitaron de la lista. Ha pasado eso. ¿Y eso a quién afecta? Muy bien, se pierde confianza con el cliente. ¿Solamente eso? ¿Solamente es una pérdida de confianza? Y es que nosotros todos los días tenemos grandes problemas a veces con los sistemas que ponen a disposición para nosotros. Uy, una persona dice, a mí ya me pagaron mi bono, y la otra persona dice, pero si tú no tenías, por ejemplo, derecho a ese bono. Uy, es que lo que pasa es que en el sistema, en el banco, apareció mi nombre y fui a cobrar. ¿Ahí hay un error o no hay un error? Aparentemente no hay un error porque el sistema te dice, ok,
La plata está ahí, por lo tanto puedes cobrarla. Pero ¿qué sucede cuando, como ha pasado muchas veces, es la persona o el cliente tenía plata en la cuenta y de repente por un determinado error, entre comillas, ¿sí? Lamentablemente pues le debitaron, le descontaron por error de su cuenta. O cuando tú vas al cajero, vas a sacar plata el cajero y el cajero te dice no te puedo entregar la plata porque hay un error en el sistema, espérate 30 días a que te devolvamos tu plata. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Sí? ¿No les ha pasado todavía, Ronald? ¿Sí? Ojo, que puede darse, ¿no? O de repente estás utilizando tu tarjeta y dices, uy. Entonces, nosotros muchas veces, por errores que ejecutan los programadores, tenemos defectos dentro de los sistemas que usamos. Les invito a que ustedes lean, por ejemplo, el día de ayer, la señorita Anaíde Cárdenas, déjenme buscar si tengo la noticia, denunció un robo, perdón, de su dinero del banco. Y ella dice de que solo puso su DNI. Es posible que con el DNI de una persona puedan vaciarle su cuenta. Es posible que solo sabiendo el DNI tuyo te puedan vaciar una cuenta. No, ahí tiene la noticia. La persona, en este caso Anaí, solamente digitó su número de cuenta. Ojo. Y esto lo vemos constantemente porque es una falla en la seguridad bancaria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros siempre evitemos los fallos. Y para evitar los fallos, tenemos que verificar constantemente, hacer pruebas a lo que estamos programando, a lo que estamos ejecutando. Ahora, ¿cuál es el ciclo? ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo de vida de las pruebas? Por favor, su atención. En primer lugar, para hacer una prueba, ojo, yo tengo que tener información sobre el proyecto. Yo no puedo hacer una prueba si no tengo información sobre el proyecto. Es decir, ¿qué es lo que se ha desarrollado? ¿Qué es lo que vamos a probar? Una vez yo tenga información sobre el proyecto, yo determino mi planificación de pruebas. Esta planificación de pruebas identifica qué cosa voy a probar, dónde lo voy a probar, quién lo va a probar, cómo se va a probar. Esta planificación de pruebas hace que nosotros generemos un documento denominado el plan de pruebas. Este documento
debe contener el diseño de las pruebas que vamos a ejecutar. Pero para hacer este diseño, recuerden, tengo que tener a la mano la información, ya no del proyecto, sino la información del software que vamos a probar. Es decir, aquí en la información sobre el proyecto tendríamos los requerimientos que nos ha dado el cliente. En la información sobre el software ya no hablamos sobre los requerimientos, hablamos sobre los requisitos que tiene que cumplir un software. ¿Qué es lo que va a hacer en la parte lógica? Un ejemplo, mi software tiene que ejecutar ventas. En ese momento yo estoy hablando de esta información de proyecto, y en esta información de proyecto yo digo el software tiene que ejecutar las ventas. Y lo que vamos a probar es cómo genera la venta. Es decir, vamos a probar al final si se realiza o no se realiza el proceso de la venta mediante la utilización del sistema. Pero es en esta parte del diseño de pruebas en que yo tomo en consideración lo que se denomina los requisitos. Es decir, ok, va a ser el proceso de ventas, pero ¿cuáles son los requisitos? El sistema debe buscar al cliente, el sistema, si es que el cliente no está registrado, debe permitir el registro de cliente, el sistema debe permitir el ingreso de la cantidad de productos, el sistema tiene que determinar el subtotal, tiene que calcular el IGB, etc. Teniendo estas dos informaciones, ¿qué es lo que va a hacer el software? Y la información del proyecto es de que nosotros empezamos a crear, a configurar nuestros casos de prueba. Es decir, ¿qué voy a probar? Ejemplo, voy a probar generar una factura con un cliente que no existe. El sistema me debe pedir que yo registre al cliente, si no, no puede generar la venta. Voy a pedir que el sistema me permita colocar cantidad de productos 0. El sistema no debe permitirme. ¿Por qué? Porque se supone que la cantidad de productos tiene que ser siempre mayor que 0. Entonces vamos colocando y vamos configurando las pruebas. A esto se llaman los escenarios de las pruebas. Una vez que ya tengo los escenarios de prueba, ¿qué cosa voy a probar? Procedo a ejecutar la prueba. O sea, a poner en práctica los escenarios que yo tengo definidos. Y de acuerdo a eso, con los resultados que se tienen, me pongo a evaluar. ¿Votó el resultado deseado? ¿Sí me permitió generar la factura? No me permitió. De repente el resultado deseado es, quiero probar que no pueda generar facturas si es que el cliente no está registrado. Y con este informe, con esta evaluación de pruebas, yo hago mi informe de pruebas y hago mi estadística de errores. El informe de pruebas sirve para corregir, para saber dónde y qué cosa tengo que corregir. En cambio, la estadística de errores nos ayuda a analizar cuáles son las medidas correctivas, ya no en el software, sino en el proceso de creación del software. Y esto permite alimentar que otra vez no nos equivoquemos en lo mismo. Ese es el ciclo de vida
de las pruebas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Ok. Para hacer una prueba, yo necesito tener los requerimientos. Es decir, saber exactamente qué es lo que tiene que hacer el sistema. Mi sistema tiene que generar factura de ventas. Ok, con eso planifico mis pruebas. ¿Cuándo voy a probar? ¿Qué voy a probar? ¿Dónde voy a probarlo? ¿Quién lo va a hacer? Teniendo en consideración eso, empiezo a diseñar mis pruebas. El diseño de pruebas es determinar, ¿no? ¿Qué cosa voy a probar? Voy a probar, por ejemplo, que no se puede, miren, no puedo generar facturas si es que no registro al cliente. No puedo generar facturas si el monto de los productos, llámese la cantidad de productos, es una cantidad menor que cero, por ejemplo. No puedo generar facturas si no ingreso los 11 dígitos del RUC. ¿Qué estás haciendo? Tu diseño de prueba. Con este diseño, sabiendo qué cosa vas a probar, ejecutas la prueba. Una vez que has ejecutado la prueba, con los resultados de la prueba, evalúas. Si hay algo que corregir, corriges. Depuras los errores y corriges y vuelves a pasar la prueba. Pero igual tienes que generar tu estadística de errores. Es decir, saber cuántas veces te estás equivocando. ¿En qué te estás equivocando? Para que no vuelvas a cometer esos errores y para que realmente puedas analizar la fiabilidad de lo que has hecho. Bien, ¿preguntas? Hacemos un break, ¿les parece? 10 minutos. Listo, nos encontramos 8:05. 8:05, señores.